Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. Parashá Shelach, la verdad, mucho hemos estudiado sobre el tema. El día anterior, en el tiempo de dar comienzo precisamente a Shabbat, compartimos Parashá en familia para la familia. Así es que les invito, si no lo has visto, por favor vayan en el YouTube o en el Israel Casa Integral. Allí está disponible y disfruten de esa primera parte. Así es que en la introducción de Parashá Shelach voy a hacer una pequeña introducción y un resumen muy ligero para concentrarnos en dos puntos que sí quiero resaltar ya hoy en nuestro cierre. Muy bien, el principio de este parashá lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 13, verso 1, al libro de Números, capítulo 15, verso 41. Estos dos textos que vamos a considerar a continuación en el libro de Bamidbar nos hablan de varios aspectos que debemos considerar. Entre ellos, como ya lo vimos en la introducción, la misión de los 12 varones, 12 espías, 12 observadores, la importancia de cómo el pueblo de Israel se rebela precisamente contra Moshe y contra estos líderes de las 12 tribus, las leyes sobre la derrota en Horma, las leyes sobre las ofrendas, las franjas sobre los vestidos, que sobre ese punto trataremos algo un poco más adelante, es decir, el tema de los tzitzit, y el caso de la persona que fue sorprendida en el tiempo de Shabbat juntando leña. Esa expresión juntando leña hay que considerar en la lectura muy bien a qué se refiere. Juntando leña para cocinar. Son dos palabras que creo debemos considerar en detalle y entender qué fue lo que pasó y por qué se dio muerte a este hombre que hacía o ejercía una tarea no permitida para el tiempo de Shabbat. Así es que evaluemos el primer contexto del libro de Números. Vamos a la lectura. Por favor, acompáñenme. En el libro de Vayikrat, en el capítulo 13, verso 1, dice la palabra: Y Adonai habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Observen, Adonai le confirma a Moshe el asunto de enviar hombres a la tierra de Canaán, a hombres en una condición de espiar. No solamente Moshe lo hizo por iniciativa propia, sino que cuenta con el permiso, si puedo decirlo, con la autorización directa de Adonai. Y por supuesto, con un propósito, y es que reconozcan esta tierra. Recordemos que la tierra de Canaán, de Kenat, la tierra prometida, ya había sido propuesta desde Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ahora a esta tierra entrarán quienes hoy han estado en el monte Horeb, han salido de Egipto, pasaron al monte Horeb, recibieron las palabras, los mandamientos y la Torá. Acabamos precisamente de celebrar el tiempo de Shavuot y recibir el Espíritu, el Ruach Kodesh, a través de todo el tiempo de la Kadosh Torah. Maravilloso. Pero sin embargo, vemos que es precisamente el pueblo el que solicita a Moshe que envíen hombres y hagan una exploración de esa tierra bajo una condición de promesa. La promesa es que esta tierra yo la prometí ya a tus antecesores, a los patriarcas, y ahora os la entregaré a ustedes y se las entregaré porque es una tierra de bendición donde fluye leche y miel. Esto está absolutamente claro. Entonces surgen preguntas interesantes. ¿Acaso el pueblo desconocía realmente la autoridad, la promesa, todo lo que Adonai había hecho por ellos? ¿O qué papel juega el pueblo ante esta situación? ¿Fue acaso Moshe el que por alguna razón dudó de la promesa que Adonai había hecho? Son interrogantes que debemos considerar. Por favor, acompáñeme por un momento al libro de Devarim, allí, antes de cerrar Torah, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1
y en el verso 22, porque aquí encontramos una primera respuesta muy importante a estas preguntas. Libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, verso 22. Léalo conmigo, por favor. Vaya al texto y léalo conmigo. Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, verso 22, dice: y vinisteis a mí todos vosotros. Aquí está hablando Moshe, recordemos que Devarim es el resumen, lo que se conoce como segunda Torá. Es un resumen de toda la Torá. Y aquí Moshe habla de los 12 espías. Y él les dice: vinisteis a mí todos vosotros. ¿Quiénes son todos vosotros? Las 12 tribus. El pueblo de Israel vino a Moshe y dijo: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Observen. Hagamos una pequeña evaluación al contexto de esta lectura. ¿Había algún mal o un pecado en el sentido espiritual de enviar los espías a la tierra prometida? Pues definitivamente no lo había. Es decir, es parte de una estrategia enviar. No estamos dudando de la promesa, pero sí es importante entender que como seres humanos necesitamos confirmar algunos detalles. No estamos dudando de que la promesa que Adonai nos dio fue una promesa donde nos entregará una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Eso está absolutamente claro. Pero en hebreo hay una frase muy interesante que dice: hacer istadlu. Hacer istadlut significa, es necesario también hacer tu parte. Es necesario también hacer tu parte. ¿En qué sentido? Si enviamos a estos hombres a explorar la tierra, ellos obviamente van a conocer una tierra a la que nosotros nunca jamás hemos pasado. Ninguno de los tantos miles o millones de personas que habían salido de Egipto y estaban ahora a las puertas de entrar a Canaán conocían lo más mínimo de esa tierra. No conocían su gente, no conocían su naturaleza, no conocían sus frutos, no conocían la cultura, no conocían su religión, no conocían su idioma, no conocían su gastronomía, no conocían su condición humana. Por lo tanto, si lo vemos desde esa óptica, es interesante pensar que el pueblo estaba haciendo una solicitud evidentemente normal. Y es también importante tener presente que aquí sean dos aspectos. Uno de carácter militar, es decir, el pueblo pretendía enviar hombres que tuviesen un sentido objetivo y crítico de cómo era esa tierra. ¿Para qué? Para saber si al pasar a ese lugar simplemente la tierra la iban a poseer o esa tierra había que lucharla. Y si había que lucharla para poseerla, entonces era necesario saber frente a qué enemigo estábamos ubicados. Ahora vemos que es interesante este análisis porque sí podemos comprender que no hay una duda por parte de Moshe, aún tampoco hay una duda por parte del pueblo. El pueblo tiene claridad respecto a la promesa, pero sí es importante también nosotros hacer nuestra parte. Permítame hacer un ejemplo sencillo para comprender un poco más el detalle. Un joven, como todos cuando fuimos jóvenes, en algún momento de nuestra vida, en cierta edad promedio de la adolescencia a la juventud, debemos dar un paso necesario, un paso que el Eterno predestinó, comillas, la palabra predestinó para nosotros. ¿Cuál? Contraer matrimonio. Es decir, un joven a los 25 años no solamente piensa en que va a casarse, sino que es necesario, por favor dígalo conmigo, hacer istadlu. Tiene que hacer su parte. No puede quedarse simplemente de brazos cruzados esperando a que ella o él se aparezcan y pasen por la puerta y le diga simplemente: oh, aquí estoy, soy la promesa. Es necesario buscarla, es necesario hacer la parte. Y cada uno de nosotros, estoy seguro que hicimos una parte por buscar, por mirar, por conquistar, por contraer una relación, un noviazgo, un matrimonio, formar una familia.
todos debemos hacer nuestra parte. Ahora, otra palabra que es importante que tengamos aquí presente en esta situación es la palabra bitajón. La palabra bitajón en hebreo es confiar en Dios. ¿Acaso este pueblo no confiaba plenamente en Dios? Sin duda ellos sabían de la promesa desde Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora no saben tampoco a qué se están enfrentando, y este es el punto que debemos considerar en el texto que vamos a tratar. Muy bien, entonces recordemos que el pueblo de Israel camina con una bendición especial, y es ¿cuál? La nube. Está el Mishkan, está la columna de fuego, está algo que es extremadamente importante, el arca. Y el arca y la nube de gloria están con el pueblo. Por lo tanto, este pueblo ahora está dispuesto a pasar hasta este lugar e identificar este terreno. Observen algo muy interesante. A pesar de que Adonai ya les había asegurado la tierra de la promesa, entonces nos damos cuenta que ellos tenían dos vacíos fundamentales en su vida. Número uno, nadie de aquella generación, repito, habían pasado nunca jamás a conocer ese lugar. Cómo eran sus ríos, sus árboles, su clima, su situación en general. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, ellos estaban simplemente mirando que en la tierra a la que ellos iban a pasar, posiblemente había guerreros, hombres de fuerza, hombres de milicia a los que debían enfrentar. ¿Y cómo los podrían enfrentar? Es una muy buena pregunta para una muy buena solución. Aquí vemos que el parashá lleva un nombre muy, muy importante, Shelah Leja. Si usted recuerda, mis amados hermanos, cuando el Eterno por primera vez le habla a Abraham, sin que fuese Abraham, le habla a Abraham, le dice, Lech leja, vete de tu tierra, vete de ti, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, a una tierra a la que yo te indicaré, a una tierra donde serás de bendición, Lech leja. Ahora, aquí en esta ocasión, Adonai le habla a Moshe y le dice, Sheglela, envía para ti. Envía para ti significa que así como Abraham va a recibir una bendición, Abraham se convertirá en el patriarca Abraham. Abraham, en medio de sus dificultades de no tener hijos, el Eterno le entrega el hijo de la promesa, Isaac. Todo esto se sucede de manera sobrenatural. Hay bendición en todo lo que pasa en la vida de Abraham. Ahora, en Sheglela, recordemos que ya Adonai le había manifestado a Moshe que tan pronto llegaran a la frontera de la tierra prometida, a Moshe no pasaría allí con ellos porque sus días terminarían. Es decir, Moshe está a la puerta de morir. El pueblo de Israel está justo a unas horas de pasar a tomar la tierra de promesa, pero Moshe no pasaría allí. Es decir, repito, los días de Moshe han terminado. Sheglela, el eterno Adonai le dice, Sheglela, envía para ti, porque Adonai sabía con absoluta certeza que estos hombres que serían enviados en su condición de espías, una vez pasaran esa frontera y llegaran a estas tierras, su corazón, sus ojos, su pensamiento saldrían del lugar Kadosh y se convertirían en hombres con un corazón racional, con un corazón humano, con un corazón emocional. Esto es bien interesante, mis amados. Por lo tanto, para retomar un poquito el tema y leer puntualmente la situación, quiero recordarles esto. Moshe recibe la orden de parte de Adonai en la que él le dice que se nombren por cada una de las 12 tribus hombres kadosh, líderes. La palabra en hebreo nos dice nasi, que significa príncipes, pero
no son príncipes en el sentido de la realeza, sino hombres sadik, hombres kadosh, hombres justos, hombres temerosos de Adonai, hombres que realmente tienen un nivel espiritual elevado, es decir, hombres que tengan tal confianza de parte del pueblo que para cuando ellos regresen en su labor de espías, traigan una información y esa información impacte el corazón del pueblo, de tal manera que este pueblo ahora tenga la certeza, si no la tiene, de que esa tierra prometida donde fluye leche y miel, ahora será una tierra de total bendición. Este propósito es muy interesante porque se escogieron a cada uno de ellos. Y de donde quiero centrar parte de la enseñanza, que no lo he hecho en los parashás anteriores, por lo tanto presten mucha atención hoy por favor, es con respecto a los nombres. Hemos hablado de esto en muchas ocasiones. El significado de los nombres, nuestros nombres tienen un significado. Lastimosamente el significado de nuestros nombres, cuando fuimos bautizados de niños, posiblemente en nuestras culturas y en nuestra religión, nos colocaron un nombre que tenía que ver con el cantante, con el artista, con la persona del momento. Y son nombres que no dicen, o más bien desdicen de nuestra identidad hoy en Torah. Voy a colocar un ejemplo, voy a colocar 3 ejemplos, ¿le parece, Pastora Pili? El tema de los nombres es muy interesante. A ver, en el caso de la Pastora Pili, Pilar, el nombre Pilar significa mujer de estrategia, mujer fuerte, mujer de organización. Y creo que identifica el nombre con mucha claridad de la pastora Pilar, una mujer estable, firme, fuerte y muy fuerte, en el buen sentido de la palabra. Perdóname, en la casa hablamos, está bien. Ay, amiga. Entonces, el nombre Pilar significa eso, una base sólida, fuerte. Muy bien, el nombre de Camilo. Camilo significa el que espera sacrificio, el que espera sacrificio. Muy interesante. En el caso mío particular, voy a leerlo puntualmente, Roberto, yo nunca me imaginé en mi tiempo, en mi edad, el nombre, aparte de que posiblemente el nombre pues tal vez no me gustaba como mucho, no significaba nada para mí, realmente solo tenía un nombre. De hecho yo usaba un segundo nombre, seudónimo, el nombre comercial, ¿cómo se llama? El nombre comercial, Oscar, me gustaba mucho el nombre Oscar Roberto. Pero Roberto significa, en principio, es un nombre de origen germánico, concretamente de las palabras orut, cuyo significado literal es fama, y de la palabra ber, que significa brillante. Y combinadas estas dos palabras, el nombre Roberto significa aquel que brilla por su fama. Qué interesante. Ese nombre me parece muy bonito. Pero ese nombre debo traerlo a un nivel espiritual. Por eso cuando viene el tiempo de Brit Milá, ese tiempo de promesa de la palabra, recuerden que Brit Milá no significa circuncisión. Brit Milá significa promesa de una palabra, y cuando hay promesa de una palabra, entonces en el momento del Brit Milá se sucede algo maravilloso, y es que el Eterno nos permite cambiar el nombre digamos comercial, el nombre que en algún momento nuestros padres nos dieron, y nos entrega un nuevo nombre. Y el nombre que el Eterno me entregó al tiempo de mi Brit Milá fue el nombre de Zip, con B pequeña, Zip. Y la palabra Zip significa brillo, luz, esplendor. Amén. Y cada uno de los varones que hicieron Brit Milá, tiene su nombre hebreo. Espero que todos lo tengan. Yo pude permitirme el honor de asignar algunos nombres, pero si los hermanos que hicieron Brit Milá no tienen su nuevo nombre, es necesario que tengan su nombre de Brit Milá, de promesa de palabra. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hoy vamos a ver algo que la Torá nos enseña y que casi siempre en los parashá de este tema lo pasamos muy por alto. ¿Cuál es? La palabra nos muestra y nos dice con toda puntualidad que se deben escoger los 12 hombres,
y nos indica a partir del verso 4 cuáles son los nombres de los líderes tribales de Israel por su nombre. ¿Por qué razón la Torá se tomó el tiempo de asignar los nombres y dejarlos escritos para que nosotros los pasemos por alto? Por favor, hagamos un stop, y dice la pastora una palabra muy bonita, hagamos una auditoría a los nombres, y es lo que quiero que hagamos hoy. Observen, lo primero que encontramos interesante aquí en el verso 4, estos son los nombres de los líderes, de los Sadik. Número 1, de la tribu de Rubén, y observe por favor, a ver, voy a hacer la pregunta como dice la pastora, contesten por favor aquí en el chat. ¿Por qué aparece primero la tribu de Rubén? ¿Por qué no aparece la tribu de Judá? ¿O por qué no aparece primero José con Efraín o Manasés? ¿Por qué aparece primero Rubén? Entonces observen que ya desde este mismo momento la palabra nos da una información extraordinariamente importante. El primero que se menciona es Rubén, porque evidentemente Rubén fue el primer hijo de Jacob. Por lo tanto, aquí nos habla de una primogenitura, aunque la primogenitura, como todos sabemos, posteriormente pasó a ser primogénito Judá. Pero repito, muy importante que nos mencione en primer lugar a Rubén. Atención, mis amados hermanos, tomen atenta nota de esta porción que voy a compartir ahora, porque es la primera vez que lo enseño y quiero ir muy lento para que usted lo tome con precaución. La tribu de Rubén envía a un líder llamado Shamua ben Zakur, Shamua hijo de Zakur. El nombre Shamua hijo de Zakur es, el significado de este hombre es, él no escucha la palabra de Hashem. El primer espía seleccionado de la tribu de Rubén, Shamua ben Zakur, él no escucha la palabra de Hashem. Shamua no escucha. Por lo tanto, fue equivalente a alguien que practica todo tipo de artimagias, brujerías, como lo profesó el libro de Samuel en el capítulo 15, verso 23. Un hombre de rebelión contra el Todopoderoso, y es tan severo como el pecado de la brujería. Un hombre que tiene rebelión en su corazón es tan pecaminoso como el pecado de la misma brujería. Primer líder escogido. Era, repito, hombres de alto nivel. Número 2, por la tribu de Shimón, el espía se llamaba Shafat ben Jorí. Shafat ben Jorí significa él no conquistó. Su mala inclinación que lo incitaba a calumniar la tierra y por consiguiente no entró a ella. Se liberó de entrar a la tierra. Es interesantísimo. Vamos a la tribu de Judá. Por Judá fue escogido Caleb ben Yefune. Su nombre revela alabanza. ¿Ven la diferencia? ¿Estamos conectados, Pastora Pili? ¿Ven la diferencia? El primero de los escogidos es un hombre que tiene mala inclinación y que calumnia la tierra. El segundo es uno que practica brujería y está en rebeldía con Hashem. El tercero, su nombre es Caleb, que significa alabanza. Entonces ya estamos entendiendo que este hombre llamado Caleb no solamente era llamado Caleb porque su nombre significa alabanza, sino que vamos a ver el resultado de la investigación que él cumplió o de la labor que él cumplió como espía. Número 4, el número 4 tenemos a Isahar. El espía es Igal ben Yosef. Igal, hijo de José, porque él habló arrogantemente acerca de Israel. ¡Wow! Hablar arrogantemente acerca de Israel. A propósito de esto, mis amados hermanos, cuando te refieras a la tierra, en especial a la tierra de donde tú vienes, donde tú naciste, y en general a la tierra, a las naciones, nunca te refieras a la tierra de manera peyorativa, humillante. Voy a colocar un ejemplo con todo respeto, mis amados hermanos. Soy original de Colombia y como colombiano no puedo hablar mal de Ecuador o de Venezuela o de Perú, considerarlos menos en ninguna manera,
porque la tierra le pertenece a nuestro Padre Adonai. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, la creación de Adonai no es más ni menos, porque a mí me parece. Tenemos que ser muy prudentes cuando referimos el nombre de una nación. Y aquí vemos que este personaje de la tierra de Isaacar, este espía, Igal ben Yosef, era un arrogante que hablaba de manera pillorante de la tierra. Sufrió una muerte prematura. Vamos a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, el enviado fue Josué bin Nun. Moshe le puso un nuevo nombre y a este espía, a este hombre lo llamó Yeshua. Recuerden que es de la tribu de Efraín. Por favor, tome nota de este dato tan importante que tenemos aquí. Caleb pertenece a la tribu de Judá y Josué o Yeshua pertenece a la tribu de Efraín, tribu de Judá y la tribu de Efraín. Y Yeshua significa Dios que nos salva, salvación, y es un consejero de los líderes. El nombre del padre de Yeshua era Nun, un arameo que significa pez. Él fue así llamado porque era completamente recto y puro. Lo mismo que un pez kasher está totalmente permitido, aún sus entrañas y su sangre. Qué maravilloso, amén. Vamos a la tribu de Benjamín. Por la tribu de Benjamín fue enviado Paltí ben Rafú. Paltín ben Rafú, hijo de Rafú, y su nombre significa por pecar él perdió. Todas sus previas buenas acciones, sus manos se debilitaron y pecó. Por la tribu de Zebulón, el espía enviado fue Gadiel ben Sodí. Él habló duras palabras contra el Todopoderoso. ¡Wow! Por favor, extraordinario. Duras palabras contra el Todopoderoso. Palabras malintencionadas. Palabras contrarias a la unción y a la gracia y al favor del Eterno. Un acusador del cielo que relató cosas definitivamente perversas al momento de presentar su informe. Por la tribu de Dan, el espía enviado fue Amiel ben Gemalí. Y su nombre indica, él perdió este mundo y el venidero, como ciertamente sucedió con todos los espías, porque afirmó, los habitantes de la tierra son más fuertes que nosotros. De ahí se causó un llanto general en todo el pueblo de Israel. Hasta nuestros días se celebra en el 9 de Ab ese llanto y ese dolor profundo que este espía llamado Amiel le causó a todo el pueblo de Israel. Por la tribu de Asher, el enviado fue Setur ben Mijael. Rehusado a entrar a Eres Israel, se opuso al Todopoderoso. Negó los grandes milagros del Todopoderoso desde Egipto hasta la tierra prometida, cuando proclamó que era imposible conquistar la tierra y declaró que éramos débiles frente a estos hombres. Por la tribu de Neftalí, el espía enviado fue Nahib ben Bofsi, que significa el oculto, escondido. La verdad acerca de la tierra y su confianza en el Todopoderoso lo abandonó. Por la tribu de Gad, el espía enviado fue Gaubel ben Mahí. Espero que usted me haya seguido en la lectura del libro, en el capítulo 13, ahí están los nombres. Este señor o este enviado, Gabel ben Malí, es un arrogante que habló mentiras contra Adonai, contrariado, alterado, y por lo tanto no le fue permitido tampoco entrar a la tierra. Ahora, ¿por qué quise mencionar esto, mis amados hermanos? Porque estos hombres, 12 hombres seleccionados por la orden de Adonai a Moshe, eran los hombres líderes del pueblo de Israel. Tenían una posición jerárquica extremadamente importante. Es decir, que cuando hablamos de un líder, hablamos de una persona influyente. Pero un líder influyente puede guiar a un grupo
de personas y dirigirlas sabiamente, con sabiduría, con entendimiento, y los puede llevar a una dirección de beneficio, de progreso, de prosperidad, de sanidad, etcétera. Pero un líder propuesto en un lugar con un pensamiento perverso, malintencionado, fuera del propósito y el plan de Dios, es un líder que también puede conducir a un grupo a una condición totalmente pecaminosa, para decirlo mejor, a una condición de muerte. Ahora vemos que estos hombres toman la acción y pasan hasta la tierra, y estando allí en aquel lugar, ellos evidentemente concluyen en el regreso hacia Moché algo que a mí me causa mucho interés. Estoy tratando de presentar una escena desde el punto de vista de la palabra que la Torá enseña como espía. La palabra espía, en el contexto de hoy, nos habla de un hombre o de una persona, hombre o mujer, que se vinculan, que se incorporan a otro lugar, a otra nación, de manera secreta, y toman la posición de ese lugar, de esa nación, con una posible actividad que le permita estar dentro de esa nación, pero que su única función es observar, escuchar y establecer todo lo que esa nación pueda estar preparando, conocer sus planes, sus intenciones. Por lo tanto, cuando hablamos de estos espías, es interesante pensar que estos espías fueron enviados por Moché con planes y direcciones exactas y puntuales que un espía debe cumplir. Me explico. Estos espías debían hacer la siguiente labor. Véanlo por favor. Dice, verso 17. Envió pues Moché a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra? Habitada, ¿es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Verso 20. ¿Cómo es la tierra? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Aquí esto es interesantísimo, solo lo voy a mencionar, no puedo enseñarlo ahora mismo, pero cuando Moché pregunta si hay árboles o no, ¿está haciendo alusión a qué, Pastora Pili? Está haciendo alusión al Edén, está haciendo alusión a los árboles que hay en el Edén. ¿Cuáles son? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Moché dice: para mí es muy importante que ustedes, cuando estén en esa tierra, verifiquen si la tierra es fértil, si es buena, si la gente es buena, si la gente es abundante, si la gente es débil, si son numerosos, si la tierra está habitada, cómo es la tierra. Pero me interesa muchísimo saber si hay árboles. ¿Qué está queriendo significar? Quiero significar que si el pueblo que está allí, que si la gente que está en esta tierra tienen vida, tienen espíritu, aman a Adonai, o son hombres del conocimiento, son hombres que viven bajo el árbol del conocimiento, hombres que viven bajo el concepto de la razón, del entendimiento humano. Esto significa, porque uno se pregunta, ¿y por qué para Moché es tan importante los árboles? ¿Será por la madera? ¿Será que es un comerciante de madera? No, está hablando tipológicamente del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Si en ese lugar hay árbol de la vida, entonces estamos hablando de un pueblo de bendición. Pero si en ese lugar hay árbol del conocimiento, estamos hablando de hombres de pecado, estamos hablando de muerte, de guerra, de violencia, estamos hablando de desobediencia, de rebelión. Por lo tanto, para Moché era muy importante saber la existencia de estos árboles. Oh, amén, qué lindo está esto. ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo es el terreno? Los árboles, si es un terreno fértil o estéril, si hay árboles. Y esforzaos y tomad fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Bueno, todos hemos leído estos textos y conocemos esta parte. Yo voy a avanzar un poquito más a donde quiero llegar. Entonces, vemos que posteriormente, después de 40 días, atención, aquí el número 40 juega un papel también muy interesante. 40 días pasaron estos hombres en la tierra prometida.
¿Por qué 40 días? Podríamos buscar explicaciones. Bueno, pues porque en ese tiempo no tenían el automóvil, la camioneta, cómo desplazarse, tenían que hacerlo caminando. Yo creo que ni siquiera un camello podían pasar al otro lado, pero se tenían que ocultar entre las gentes, caminar millas y millas y millas en estos terrenos, etcétera. Pero se tomaron 40 días. Podrían haber sido más, podrían ser menos, 40 días. Porque 40 es un número totalmente profético. Miren esto, hermanos. Un embarazo, Pastora Pili. ¿Cuánto dura un embarazo? 40 semanas. ¿Cuántos días estuvieron estos hombres en la tierra prometida? 40 días. Un embarazo dura 40 semanas. Y 40 semanas. ¿Y cuánto tiempo pasó el Eterno, Yeshua, en el desierto? 40 días. Todos los números proféticos son extremadamente interesantes. Bueno, muy bien. Ahora, veamos el resultado. Estos hombres vienen y van a presentar un informe después de 40 días. Vinieron y observen que aquí aparece algo que me causa especial interés. Entonces, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Por favor, escríbalo conmigo, escríbalo en el chat. La pastora está allí recibiendo la información. Dígalo conmigo. Siempre que se va a decir una mentira, se empieza con una verdad. Explique eso, pastor. Dígalo, pastor. Por favor, ¿lo puedes decir? Explique eso, pastor. Gracias a mi asistente aquí en el auditorio. Siempre que se va a decir una mentira, se empieza con una verdad. Véanlo aquí. Aquí está claro el ejemplo. Dice ellos, ciertamente la tierra a la que pasamos es una tierra en la que ciertamente fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa. Tal como Adonai lo había dicho, esta es una tierra en la que fluye leche y miel, y este es el fruto que trajimos de ella. Pero, aquí viene el verso 28. Aquí hay un pero. Este pero es un pero muy cuestionable. Sin embargo, la tierra fluye leche y miel. Sin embargo, la tierra fluye leche y miel. Pero, hermano, ¿usted conoce al pastor tal? Oh, sí, claro que lo conozco, por supuesto. Es más, me he congregado algunas veces allí. Es muy buena persona. Me gusta mucho esa congregación. Pero, y con ese pero empezó con una verdad, y entonces viene el pero y viene toda la mentira. Pero en esa iglesia pasa esto, pero en esa congregación pasa eso, pero con esos pastores pasa esto y pasa esto y pasa esto. Aquí estamos viendo exactamente cuál es la escena. Entonces ellos dicen, y este es el fruto, y vimos allí los hijos de Anac. Lo primero que ellos empiezan a mencionar es que vieron gigantes, y vimos que todos eran gigantes. ¿Eran acaso todos gigantes? Probablemente habían hijos de Anac, 3 o 4 gigantes. Probablemente habían hombres de mayor estatura. Miren, hermano, nosotros vivimos América. Aquí en América la mayoría de los hombres, en América la estatura de los hombres, del hombre americano, son supremamente altos. Son supremamente altos. Bueno, para mí todos son supremamente altos. ¿Por qué se ríe, pastora? No encontré el motivo de su risa. En la casa hablamos. Pero también me he dado cuenta, es una broma, todos lo entienden. En la casa hablamos, es un decir. Perdón, Camilito, me salí de la Lilia. Entonces, aquí hay hombres de buena estatura. La mayoría juegan básquetbol, basquetbolistas, son hombres de gran estatura. Pero eso no significa que porque sean hombres de gran estatura les tenemos miedo. No. Yo no le tengo miedo por muy grande que sea, porque eso sí, gracias al Eterno, el Eterno me dio piernas para correr bien rápido. Entonces, no les tenemos miedo. Aquí ellos exageraron un poco, vieron muchos gigantes, a lo mejor 3 o 4 gigantes. Recuerden que cuando Goliat habían 3 o 4 gigantes también. Ahora, viene Amalek. Lo primero que ellos mencionan es en el verso 29, Amalek. Aquí sí hay un punto muy interesante. Amalek es el archienemigo del pueblo de Israel.
ya se habían enfrentado cuando salieron de Egipto. La primera enfrentación militar que tuvieron fue justamente con Amalek. Amalek los ataca a traición. Usted recuerda, allí viene la escena de levantar las manos de Moshe, toda esa historia maravillosa, pero Amalek se convierte en ese enemigo. Y lo primero que ellos se encuentran en el camino es justamente a Amalek. Y cuando el pueblo escucha el nombre de Amalek, inmediatamente empezaron a temblar. ¡Oh, Amalek! No, nosotros no tenemos nada que ir a hacer allá. Esto lo quiero aplicar en un sentido práctico a la vida de la Torá. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros venimos de la religión tradicional, pasamos luego a la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, y ahora estamos en el proceso de transición a las raíces hebreas. Vaya, qué proceso llevamos, interesante. Pero cuando tú le hablas a alguien del concepto de Torá, cuando tú le hablas a alguien de Torá, ¿con qué te encuentras? Con que las personas van a decir, no, eso de Torá, eso es peligroso, tengan mucho cuidado con eso, ese tema de Torá, los van a judaizar, se están judaizando. Es exactamente igual, cuando tú le hablas a alguien de Torá, la persona lo primero que ve es ¿qué? Amalek. Lo primero que la persona ve es un gigante. Hay que tener cuidado con eso, tengan mucho cuidado con esta gente. Hermanos, aquí el Eterno nos está enseñando que debemos pasar una prueba, porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una frase que repetimos con tanta frecuencia. Ahora nos vamos a enfrentar ¿a quién? Allí en el Negev, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, en el monte, al Cananeo, que habita en el mar, en la ribera del Jordán. Entonces, Caleb, que dijimos que era Caleb, ¿recuerda, Pastora Pili, qué es Caleb? Alabanza. Caleb escucha todo este murmullo, toda esta lashon hará de la tierra, e inmediatamente Caleb se coloca al frente y hace callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque somos más poderosos nosotros que ellos. Aquí vemos una acción de emuná. Nosotros entendemos por fe creer lo que no se ve, creer que se puede ver. Pero aquí Caleb nos está dando una muestra de lo que significa emuná, es decir, que contra todo pronóstico, contra todo adversario, contra toda la shonará, contra todo mal concepto, no, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, nosotros somos poderosos, nosotros somos vencedores. No permitan que sus oídos, no permitan que sus ojos, no permitan que su corazón sea lleno de la shonará, porque la shonará es la condición más lamentable al que el ser humano puede llegar. Recordemos que acabamos de pasar la parashá Bealoteja, y en Bealoteja vimos a Miriam, hermana de Aarón y hermana de Moshe, que habló con su hermano Moshe de una manera inapropiada, y el Eterno castiga esta condición de la shonará con lepra, con sará. Y asimismo vimos a Moshe interceder, este hombre sabio, humilde, sencillo y manso, interceder por la salud de su hermana. Y el Eterno le obedece a Moshe, o lo atiende mejor en su solicitud. Pero ahora estamos aquí frente a otra condición. El pueblo de Israel critica, hace la shonará de la tierra. Y cuando nosotros hacemos la shonará de una persona, o cuando cometemos el gravísimo pecado de la shonará de la tierra, esto trae como consecuencia terrible fatalidad para el pueblo. De tal manera, mis amados hermanos, que esta historia ya la mencionamos ayer, la hemos mencionado en otros parashá. Quería enfocarme más en el tema de los nombres, ya lo hicimos, vimos todo lo que este tema nos trae de allí en adelante, y notaremos que en todo este proceso, finalmente el Eterno viene a cumplir lo que dijo a Moshe: Sherlela, envía para ti, habrá una bendición para ti, Moshe. ¿Cuál fue la bendición para ti, Moshe? Que ahora este pueblo de calumniadores de la shonará no pasarán a la tierra prometida, porque a partir de ahora este pueblo estará durante 40 años en el desierto, hasta que toda esta generación y su generación muera, de tal manera que los que vayan a pasar a esa tierra de promesa sean la nueva generación de generación que pasen sin esta condición de pecado.
Esto indica que por cada uno de los días que tardaron allí, 40 días, ahora van a pasar 40 años. Pero algo muy interesante sacamos aquí en conclusión, y es que Cheglela envía para ti, cuando ya Moshe estaba para morir, ahora el Eterno le agrega 40 años de vida más a Moshe frente al pueblo de Israel. Es maravilloso. Por eso quise resaltar Lech Lecha con Abraham y Shelah Lecha con Moshe. Ahora, vamos a avanzar, no sé cómo estamos en el tiempo, pero necesito urgentemente hablarles de otro aspecto que no puedo pasar por alto porque es muy interesante. En este parashá tenemos varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la jalá, la preparación de la jalá para la celebración de Shabbat. Y también quiero que veamos este tema. Acompáñenme por favor al libro de Números capítulo 15, verso 37, que tanto hemos mencionado, que los hermanos me preguntan con mucha frecuencia y que por supuesto lo quiero compartir hoy porque es tema de este parashá. Capítulo número 15, verso 37 de este tema. Dice, por favor, présteme atención al texto. Habla así la palabra: el Todopoderoso nos obsequia una misbat maravillosa, un mandamiento, que tiene el propósito de recordarnos los otros mandamientos. ¿Cuáles son los otros mandamientos? Tenemos un total de 613 mandamientos. Por favor, dígalo conmigo. Tenemos 613 mandamientos. Y en esta ocasión nos va a hablar del tema de los tzitzit. ¿Qué es lo que significa la palabra tzitzit? La palabra tzitzit significa flecos. Ellos se refieren a las hebras que deben ser hechas con el propósito explícito de esta misbat, anudadas de acuerdo con especificaciones alágicas y fijadas a las vestimentas de las 4 puntas que vestimos. El fin de los flecos en el pueblo de Israel es que debemos mirarlos y siempre que los veamos recordar que el eterno Hashem nos determina para no pecar. Es decir, que cada vez que estemos frente a una condición de pecado, por favor, que nuestros ojos o nuestro corazón estén en una condición pecaminosa, de debilidad, de Yeser Harad, que es la debilidad, la mala inclinación. Entonces, al vestir permanentemente los tzitzit, simplemente lo que hace el tzitzit es un recordatorio de que Adonai está conmigo y por lo tanto no debo pasar a esa condición de pecaminosidad. Los tzitzit, dice la palabra, son fijados a una esquina en cada una de las 4 direcciones para recordarnos de nuestra obligación donde quiera que nos volvamos. Más aún, los tzitzit representan 2 testigos enfrente de una persona y 2 detrás de ella que le advierten contra cualquier circunstancia de mala inclinación. Ahora, a mí me gustan las gematrías, los números, y quiero por favor, si pueden hacerlo, no sé si la pastora lo pudiera hacer en la gráfica o si no, yo se los envío. Pero la palabra tzitzit se compone de la siguiente manera. Escríbalo, yo se los digo, usted ya conoce el alefato hebreo, el alef bet, ahí está la tablita con las 22 consonantes, escríbalo. De derecha a izquierda, la primera letra es la sadik, es como una Y más o menos, la sadik. La segunda letra es una yod, la tercera letra es otra sadik, la cuarta letra es otra yod y la última letra es una tap. Interesante, lo repito, sadik, yud, tap. Eso significa tzitzit. ¿De acuerdo? Ahora, los valores numéricos de esta palabra tzitzit son: sadik vale 90, yud vale 10, sadik 90, yud 10 y tap 400. ¿Cuánto suma esto? Muy bien. Suma 600. Ese valor 600 es maravilloso. ¿Por qué? Porque si a este valor de 600 de los tzitzit le sumamos las 8 hebras que traen los tzitzit deben traer 8 hebras. Bueno, aquí tengo mis tzitzit. Traen 8 hebras. Y estas 8 hebras sumadas a los 5 nudos nos dan un valor de 13. 8 y 5, 13. Más los 600 del valor numérico de la palabra tzitzit nos da el valor de 613. Es decir, que en los tzitzit, cuando los vemos, recordamos que hay 613 misbot, de tal manera que el hombre no entre en una condición pecaminosa. Ellos están
siempre en nuestros vestidos y los debemos llevar permanentemente. Es interesante, por ejemplo, los tzitzit no se deberían usar en la noche o no se deben usar en la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche pues no se ven. Es muy interesante. Bueno, este era uno de los puntos que quería tratar. Y hay un último punto que también quiero tratar antes de cerrar. Pastora Pili, si me lo permite. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo estoy de tiempo? Camilito, por favor. ¿Pero estoy de tiempo bien o me falta? Tengo 7 minutos. Ah, perfecto. Ahora, ¿perdón? El punto para cerrar entonces, para hacer el cierre aquí es que la Torá nos ordena, dice, y vos no te desviaréis tras vuestro corazón y tras vuestros ojos, tras los cuales sois atraído. Por lo tanto, la misbat es de no desviarnos tras nuestro corazón y nos prohíbe tener pensamientos de apicorosut. Por favor, aprenda esta palabra, apicorosut. Esta palabra apicorosut es no desviarnos de nuestros ojos y tener pensamientos de inmoralidad. Tener pensamientos de inmoralidad. Entonces, esta misbot se aplica en todo tiempo tanto a hombres como a mujeres, porque es que normalmente pensamos que la vista pecaminosa o el corazón pecaminoso es del hombre. Es que los hombres tienen un corazón y unos ojos de lujuria. Pero mis amados hermanos, con todo el respeto, mis amadas hermanas, esta es una misbot para hombres y para mujeres. Porque también las mujeres tienen malos pensamientos y también las mujeres tienen actos de inmoralidad. Y es lo que esta parashá nos quiere enseñar con la palabra apicorosut, herejía o inmoralidad. Entonces, ¿cuál es el significado de esta palabra de inmoralidad? Apicorosut es un término que se refiere no solo a la negación de la existencia de Adonai en su carácter divino y de la Torá como un documento kadosh, sino que también incluye cualquier idea que contradiga el principio de la Torá, de que el Eterno es el Creador, nuestro único y suficiente Adonai. Yo, recuérdenlo siempre, dice en Éxodo 20, yo soy el que lo saqué de esa tierra de condición de esclavitud. Entonces, la inmoralidad es la acción que nuestra mente realiza por cualquier tipo de medio. Por favor, quise resaltar solo este punto para terminar. Observen esto, mis amados hermanos. Cuando nosotros leemos un libro, una revista, vemos un programa de televisión, una película o cualquier circunstancia hoy en las redes sociales, que creo que ya la mayor parte del tiempo se ocupa en redes sociales, Instagram, en Twitter, en el Face, en WhatsApp, etcétera, como se quiera llamar, TikTok. Cualquier cosa que usted utilice como medio de comunicación con el mundo exterior y a través de ellos, sea literatura escrita o repito, cualquier tipo de circunstancia visual que veamos en el que se difame, en el que se practique, en el que se mencione cualquier acto en contra de la palabra o de nuestro Adonai, ese tipo de elementos que ingresan a nuestra mente hacen que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón sean corruptos, sean totalmente pecaminosos. Esto es muy interesante, hermana Pili, porque hoy tenemos en los jóvenes, por ejemplo, estaba mirando y estoy preparando un tema, en las redes sociales está de moda el tema avatar, ¿has visto? Avatar. Que creo que hay una aplicación que se habla sobre avatar, ¿verdad? Y si nosotros miramos ese tipo de información aplicado a estos actos de inmoralidad respecto de la que la Torá nos enseña, nos daremos cuenta que todo este tipo de mensajes que llegan a nuestra mente traen consigo contrariedad y nos llevan en una dirección totalmente opuesta de santidad para lo que el Eterno quiere. Y digo, no puedo mencionar otros tipos de aplicaciones cualesquiera que aparecen inofensivas, parecen infantiles, de niños, juegos de niños, dibujitos de niños, imágenes de niños, etcétera, que los hombres y las personas en general utilizan y les parecen inofensivos, les parecen, son limpios, yo no veo nada en ellos, pero que tienen un trasfondo subliminal tan profundamente dañino. Por eso el hombre kadosh,
el hombre de Torá, la mujer de Torá, que estudiamos la palabra, debemos tener el discernimiento espiritual para saber cuando vemos algún tipo de imagen, de qué manera afecta mi espíritu y corroe mi espíritu llevándome a la mala inclinación. Entonces, estos dos términos que la Torá nos enseña en este parashá, apicorosut y la inmoralidad, debemos tenerlos muy presentes. Hijo mío, entrégame a mí tu corazón y deja que tus ojos guarden mis modos. Proverbios capítulo 23, verso 26. Mishle 23, 26. Este versículo se lo dirige al pueblo de Israel para que sea un pueblo íntegro. Es decir, que los hijos de Hashem, como dice el libro de Devarim en el capítulo 14, verso 1, vosotros, hijos de Hashem, vosotros vivid con santidad. Y repito, hoy tenemos una condición de redes sociales totalmente contaminada. Yo utilizo una palabra que a los hermanos que están cerca con nosotros les causa cierta risa. Delete. Tenemos la gran bendición en las redes sociales de hacer un delete a todo lo que me pueda causar molestia, incomodidad, que me pueda estar enviando un mensaje que me aparte del propósito de Adonai, que me pueda traer un mensaje. Yo les soy sincero, mis amados hermanos, yo veo que eventualmente alguien coloca en nuestro Messenger, en nuestro WhatsApp o cualquier cosa, algún mal comentario sobre el mensaje o que por qué la pastora predica o por qué la pastora usa talí, cosas como esas. Ustedes por qué dicen Yeshua y no dicen Yahshua y esto. Hermanos, no entren en ningún tipo de conflicto sobre esos temas, porque la palabra no está para entrar en contrariedades y quién lo dijo y quién no lo dijo. Delete es lo más sencillo. Delete, delete, delete. Y haciendo ese delete nos evitamos miles de problemas con tanta gente que se cree tener la razón en todo lo que piensan y en todo lo que hacen. Así es que, mis amados hermanos, este tipo de condiciones nos limpia de todo tipo de nociones prohibidas que nos apartan del propósito para el cual el Eterno nos ha llamado. Así es que voy a dejarlo hasta este punto. Creo que la enseñanza de Shelaleja tiene mucho tema que tratar, el tema del jala. Por favor, las hermanas que están realizando su jala para la celebración de Shabbat, felicitaciones. Estamos viendo cómo las mujeres entraron en ese nivel maravilloso de preparar el pan, el jala y las maneras de hacerlo y poderlo presentar en nuestra celebración de Shabbat. En casa estamos muy contentos con la preparación de jala y ha sido una bendición. La pastora Pili ha hecho todo su mejor esfuerzo y lo ha logrado. Y ahora nos hizo muffis también y te quedaron... se vendieron, ¿no? Se vendieron los muffis. Fue excelente. Cerremos con la pregunta que cerramos también ayer nuestro tiempo de Parashá en familia. Mis amados hermanos, hay cosas que tenemos que hacer para mejorar. Por ejemplo, si tú estás viviendo en una ciudad, voy a colocar ejemplos aquí en este país. Si tú vives en la ciudad de Atlanta, y estás viviendo en un entorno de pecado, de inmoralidad, y tus hijos están creciendo en ese entorno de inmoralidad de todo tipo, en drogas, sexo, etcétera, pues como sacerdote toraico, como un hombre kadosh, como espía de Adonai, tienes que saber que ese no es el lugar ni para ti ni para tus hijos, ni para tus generaciones por venir. De tal manera que es necesario ¿qué? Salir a explorar a los entornos y salir a explorar y mirar cómo es la tierra. Es una tierra benigna, es una tierra que fluye, es una tierra de bendición, y buscar alternativas donde yo sé que mi familia, mi hogar y mi responsabilidad como sacerdote me permite establecer a mis hijos y a mis generaciones con toda bendición. Nosotros vinimos cerca de 18 años a esta ciudad llamada Cherryville, a un pequeño pueblo, y hoy 18 años después, cada día le doy gracias a mi Padre Eterno por el privilegio que nos ha concedido de vivir en esta pequeña ciudad con futuro grande, apartados de tantas circunstancias en este país, de problemas, de inmoralidad en tantos lugares, de congestiones, de tantas cosas. Este es un pueblito de paz, este es un pueblito de regocijo. Y muchos nos dijeron, ¿qué hacen ustedes en ese pueblito donde no hay absolutamente nada? Gloria al Eterno que nos trajo a este lugar, donde como familia, como padres, como esposos, hemos podido levantar a nuestros hijos con bendición.
y hombres entregados al propósito y a la palabra de Dios, tener la congregación que el Eterno nos ha permitido tener hoy y establecer el propósito de la Torá. Entonces, mis amados hermanos, ¿estamos viviendo una vida de santidad o estamos viviendo una vida de mundanidad? ¿Estamos viviendo una vida con misbot o estamos viviendo una vida de cultura? Como lo hacíamos en mi país, así lo pienso hacer aquí. No. Un momentico. Una cosa es cómo vivías allá y otra cosa es cómo vives aquí. ¿Estás viviendo con una condición de vida espiritual, con el Ruach HaKodesh como hombres de Dios? ¿O quieres seguir viviendo una vida completamente terrenal, con sus placeres y con sus inmoralidades y con sus pensamientos del mundo? Es una decisión que debemos tener. Somos espías, no para traer informes negativos ni adversos para contrariedad de nuestro Adonai, sino para que la tierra donde el Eterno nos puso sea tierra donde fluye leche y miel. Esa tierra somos cada uno de nosotros y nosotros somos bendecidos porque el Eterno nos trajo para ser de bendición. Mis amados hermanos, Shabbat Shalom. Espero que este extraordinario parashá haya llegado a sus corazones. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.